Buenas, buenas, ¿cómo están todos por acá? Buenas, buenas. Todo en orden, Gracias a Dios. ¿Y ustedes? todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Todo bien por aquí también? Me alegra mucho. ¿Cómo les fue con las actividades? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No estaba muy complejo? Veo que todavía hay algunos que nos integran. Vamos a esperar unos minutos para así ver si no, eh, iniciaríamos en 3 minutos, así, para darle un tiempito. Porque tenemos 2 unidades hoy de Excel que debemos avanzar, un contenido un poco extenso que me gustaría que el tiempo nos dé perfectamente. Estuve verificando el tema de la plataforma, ya se está normalizando un poco la situación, ya empezaron a cargar algunos cursos, o sea que en cualquier momento ya el curso de usted debe estar en línea. Estoy Qué atento a buena eso. noticia. Sí, porque realmente es de mucho apoyo la plataforma para que el participante le vaya dando seguimiento a todas las asignaciones. Sí, claro. Yo les compartí el enlace donde estaban todo el contenido de la semana pasada. No sé si le fue de utilidad de esa forma. Lo estaría haciendo así mismo también en esta ocasión. Y le comparto el enlace. Bien. Sí, me parece bien que él nos comparta así a través del grupo. Mientras tanto, El enlace. Buenas tardes. Hola, Ana. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está, profe? Mire que Luis Herrera va a entrar en un momentito, De acuerdo. porque estamos un poquito atareados por acá. Ya yo subí, pero él todavía no ha podido conectarse. Él le mandó a decir a sí mismo que en un momentito, bueno, pues él se integra. No hay problema. No hay problema. Muchas gracias. Gracias. tenemos la excusa de Cristian Isiano. Él me dice que por un motivo de una asignación laboral, él no se va a poder conectar ahora, pero que se pone al día. De acuerdo. Perfecto. De todas formas, la sesión está siendo grabada, o sea que pueden visualizarla posteriormente. Aunque siempre es bueno en este tema de Excel, que es un poco más amplio, quizás que el tema de Word y que el mismo PowerPoint, es de mucha importancia. Bueno, si no van a estar, que estén atentos a la grabación del encuentro. Pero si tienen algunas dudas, entonces que nos contacten a través de las diferentes vías que tenemos abiertas para dar la asistencia. Bien. Me quedé con una asignación de José Luis la semana pasada, ¿recuerda, José Luis? Sí, claro. Sí, mira, estuve verificando, como te comentaba, la parte de MVP, ellos lo tienen es como un grupo al cual uno puede enrolarse. Hay unos requerimientos. MVP en este caso es como un grupo de especialistas de Microsoft a lo cual tú puedes enrolarte. Ahora, el cuestionamiento, para poner algo más en contexto, José Luis nos estaba preguntando la semana pasada sobre la posibilidad de una certificación de Microsoft Office a través de la empresa Microsoft o de algún ente certificador acá en República Dominicana. Entonces, la información que tengo es que esa certificación, antes había una MVP, pero ahora cambió y se llama certificación MOS de Microsoft. Bien. Esa certificación MOS es de Microsoft Office Specialist. Bien. Y tienes 2 empresas que te pueden validar la certificación. Una es CertiPoint. Déjame ver si está por acá. Por ejemplo, Microsoft Certified Fundamentals.
Básicamente tiene dos empresas que son las que hacen el trabajo de certificación, que una es Certiport y hay otra que se llama ViewPerson. Estas dos son las que hacen esa certificación, ¿bien? La que te la imparte. Person View. ¿Bien? Entonces, a través de estos entes certificadores, aquí en República Dominicana hay varias instituciones que trabajan ese tipo de certificaciones que son como representantes de Certiport. Entonces, puedes acercarte a alguna de esas y si tienes interés de tomar la certificación MOS en las diferentes categorías, porque tienes ahí una categoría que es como inicial, luego tienes una un poquito más avanzada y así sucesivamente vas certificándote. Gracias, gracias. Siempre a la orden. Bien, señores, entonces vamos a ir iniciando ya con el tema que nos atañe el día de hoy. Brevemente, miren, vamos a iniciar la parte de el Microsoft Excel. Este contenido, yo creo que ustedes han tomado, el grupo como empresa, han tomado formaciones de Excel conmigo anteriormente. Y este módulo del básico, realmente a mí me gusta mucho porque lo desarrollé como con esa visión de que sea lo más pedagógico posible, ¿bien? Y de que se aprenda haciendo, ¿bien? Que se aprenda haciendo. Entonces, todo esto acompañado de un material audiovisual que va de la mano con las actividades prácticas que ustedes van a estar realizando. O sea que si no lo van a tener en este caso, el aprendizaje por la guía teórica, van a adquirirlo de alguna u otra forma por la vía práctica. Bien, entonces, incluso hasta por repetición. Entonces, para que tengan una idea, por ejemplo, vamos a ver aquí los conceptos, vamos a tratar de ver las unidades 1 y 2 hoy. Este curso, vamos a ver por acá. Si se fijan acá tengo el cronograma de actividades. Básicamente es este. Por un tema de carga horaria, vamos a ver la semana 1 y la semana 2. Pero como ya nosotros vimos una unidad general, en la semana 1 vamos a ver la unidad 1 y 2, y en la semana 2 vamos a ver las unidades 3 y 4. Bien. Entonces, yo les voy a compartir pero claro, lo voy a actualizar para que cumpla como lo que estamos conversando, para así pasarle el contenido. Lo que pasa es que este curso de Excel básico se imparte por separado, y en este caso lo estoy integrando a la solicitud que nos hicieron ustedes para el grupo de Microsoft Office. Bien. Entonces, de esa forma lo vamos a trabajar. Luego tenemos por acá una breve introducción a lo que vamos a estar trabajando en la unidad. Una instrucción aquí, vemos un poco de historia, de dónde se remonta la parte de Excel y cuál es la función, la finalidad de este. Vamos viendo esa parte. Y luego, por acá tenemos una guía. Esta guía ya estaba hecha, no es, pero lo que sí quiero que vean acá es la parte conceptual. Bien, vamos a ver los conceptos básicos. Si se fijan aquí, la guía tiene una cantidad de páginas considerable, pero si se fijan, son 25 páginas, pero está acompañado de imágenes, buscando la forma de que sea lo más intuitivo posible. Hay muchos de estos tópicos que vamos a estar trabajando en la parte práctica, y quizás por eso no hago tanto énfasis por la limitación del tiempo en el ambiente sincrónico, pero sí les motivo para que le den una ojeada a esto y vayan profundizando un poquito más sobre el origen de las cosas y la diferencia inclusive entre las versiones. Que si bien es cierto no es la última versión, pero hay muchas cosas que no han cambiado. Muchas. O sea, no son tantas las cosas que han cambiado así
de los puntos neurálgicos de uso diario. A eso me refiero. Bien. En base a esa guía, vamos a trabajar el foro de la unidad 1, el cual hace mención acá sobre el uso del comportamiento del cursor en las celdas de Microsoft Excel. Vamos a estar viendo qué es una celda y todo lo demás en un ratito. Básicamente, luego de que terminemos la sesión, ustedes van a estar un poco más, los que no tienen conocimiento previo del Microsoft Excel, van a tener un horizonte un poquito más amplio ya de lo que es esta parte del foro que estamos viendo en este momento. Y cada unidad cuenta con contenidos audiovisuales como esto que tenemos acá, que también lo vamos a estar suministrando cuando enviamos el enlace de descarga para que ustedes bajen el contenido de la semana, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. También vamos a compartir el enlace del audiovisual de la unidad, porque cada unidad tiene sus audiovisuales, puede que tenga uno o dos, o varios, no necesariamente un número determinado. Al igual que actividades, podemos tener unidades que tengan una, dos o hasta 3 actividades, como ya vimos anteriormente en los demás módulos. Bien. Entonces, ya en base a este audiovisual, con la información ya obtenida con la lectura de la guía, entonces vamos a tener acá los conocimientos necesarios para desarrollar esta actividad, la cual también vamos a desarrollar el día de hoy en este encuentro. Entonces, luego esa actividad, saben que deben colocarla acá cuando la concluyan. Y aquí debajo tenemos un foro de dudas en el cual, bueno, ustedes todavía no tienen acceso a la plataforma, pero cuando tengan acceso van a poder acceder a ese foro de dudas para cualquier planteamiento que tengan, cualquier necesidad. O también por el grupo de WhatsApp lo podemos trabajar. Bien. Entonces descargamos aquí la actividad 1. Básicamente así se muestra la unidad. Si se fijan acá, esta es la interfaz de Microsoft Excel, en este caso. A ver si logro que esto... Perfecto. Esta es la interfaz de Microsoft Excel. Si se fijan, aquí tenemos la barra de título, que es esta que tenemos aquí arriba, donde tenemos el nombre del archivo, por ejemplo. Bien. Aquí tenemos la cinta de opciones. Todo esto lo tenemos acá, perdón, en la guía. Van a encontrar, ¿dónde está en esta guía? Exacto, mírenlo acá. Aquí tenemos una breve descripción de las diferentes, la cinta de opciones, donde tenemos todos los menús, la barra de fórmulas, que es esta que está acá, que vamos a ver luego la utilidad, las columnas que están representadas por letras, bien, a eso se le llama columna, lo regular representa esas columnas verticales o esas secciones verticales dentro de Microsoft Excel, y las secciones horizontales están representadas por números y son llamadas filas. Bien. Por acá también tenemos el cuadro de nombre, que también lo vamos a estar viendo más adelante. La barra de desplazamiento, que tenemos una vertical y una horizontal. Y la barra de estado, la cual nos muestra en todo momento el estado de una u otra acción que queramos trabajar. Y el zoom, que ya lo hemos visto también en Word, para acercar o alejar la pantalla. Bien, entonces, Excel ya vimos que está compuesto por columnas y filas. Las columnas están representadas por letras, las filas por números. Bien, entonces, a la intersección entre una columna y una fila, a esa cuadrícula que está en esa intersección, se le llama celda. Bien, esto es una celda, esto es una celda, esto es una celda, esto es una celda, todo esto son celdas. Bien. Excel está
dentro del conjunto de soluciones que son llamadas del tipo hojas de cálculo. La función de una hoja de cálculo precisamente es facilitar las tareas de cálculo, utilizado regularmente en áreas de contabilidad, áreas de finanzas, pero en sentido general se puede aplicar a todas las áreas. Bien. Pero esas son las áreas como que más lo consumen, como que más le dan uso. Entonces, cada una de esas celdas tienen un nombre, puesto que podemos utilizar la ubicación de la celda para indicar que el valor que contiene esa celda puede ser calculado por otro valor que está en otra celda. Y vamos a ver más adelante la facilidad que esto nos da, que con el hecho de nosotros poder jugar con este tipo de mecanismo. Entonces, el nombre de esa celda, por ejemplo, está compuesto por el nombre de la columna y el número de la fila donde está ubicada. Entonces, esta celda en la cual yo estoy ubicada ahora mismo en esa intersección sería la celda E10. Bien. Si me coloco acá arriba sería E9, E11. Si me voy a la F, por ejemplo, F9. Bien. Pero para que nos sea más fácil y no tengamos que estar viendo de aquí a acá y de aquí a acá, aquí yo tengo el cuadro de nombres, que es el que me indica en cada momento en qué celda yo estoy posicionado. Miren cómo él cambia. Según yo voy cambiando de posición aquí, él va cambiando. Inmediatamente me va indicando aquí el nombre de la celda en la cual yo estoy ubicado. Bien. Entonces, ya más adelante vamos a ir profundizando un poquito más sobre estos menús. Hay muchos, si se fijan aquí, parte del funcionamiento de Microsoft Office va a llevar de la mano con un mismo ambiente dentro de lo que el ecosistema de la plataforma Office. O sea, que aquí yo pueda tener, por ejemplo, tanto para Word, para Excel, donde yo cambio el texto, el tipo de letra o el tamaño del texto es lo mismo para así no tener que estar aprendiendo tantas veces, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, la parte del tipo de letra, de negrita, cursiva, subrayada, la alineación, también viene siendo muy similar a la parte de Word que vimos previamente. Claro, hay funciones que son distintas por el tipo de programa, porque son programas diferentes. Al final, son funciones diferentes. Pero eso lo iremos descubriendo en la marcha. Bien. Entonces, tenemos por acá esta primera hoja. Excel está compuesto, tiene varias hojas acá debajo que yo puedo ir agregando o eliminando. Esas hojas pueden tener información que se relacionen entre sí o que no se relacionen entre sí. ¿Qué se llama? ¿Qué quiero dar dicho con esto? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí en una hoja el reporte de enero, el reporte de febrero, el reporte de marzo, hasta diciembre, 12 hojas diferentes. Y al final tengo una hoja número 13, que es el reporte general del año. Y ese reporte general de año puede alimentarse de las 12 hojas anteriores que representan cada mes. Bien. Entonces, eso yo lo puedo hacer de manera automática, que podamos manejarlo de esa forma. Ahí yo estoy enlazando una hoja con otra y puedo tener información de una hoja aunque esté en otra. O pueden trabajar como en este escenario que estamos presentando acá, que trabaja como isla independiente, no está relacionada. En estas hojas que yo tengo acá, yo estoy pidiendo un requerimiento diferente en cada una de ellas y no necesariamente se relaciona con el anterior. Bien, ya esto está prehecho. Por ejemplo, si nos fijamos acá, ¿qué nos piden este primer enunciado? Estos son los enunciados. En cada hoja va a encontrar un cuadro de este tipo o similar que le va indicando el objetivo esperado de la actividad. Bien, entonces, si me coloco acá, nos dice el primero, favor mover los datos a otra posición del hoja. O sea, ya yo tengo aquí los datos que previamente me han suministrado, porque no queremos enseñarla digital. Ya ustedes deben saber un poco digital. Entonces, ya aquí tenemos los datos y lo que vamos a enseñarles es el funcionamiento de lo que, en base a lo que se está requiriendo. Bien. Entonces, si se fijan aquí, nos está pidiendo que debemos mover los datos a otra posición dentro de la hoja. O sea, en esta misma hoja. Yo tengo varias opciones. Si se fijan aquí el cursor, si yo me selecciono acá y selecciono los datos,
él automáticamente, dejando el clic izquierdo presionado, y puedo seleccionar esos datos. Bien, esa es la primera forma que tiene el cursor. Miren la forma que tiene el cursor que estoy moviendo en pantalla, una cruz blanca. ¿Lo ven? Ahora, luego de que yo selecciono y solté el clic izquierdo, si me coloco cerca de un borde de esa selección, miren cómo él cambia a una cruz negra con flechas. ¿Ven? En los bordes. En esas flechas yo puedo arrastrar el contenido y llevarlo a otro sitio, que es lo que me está pidiendo aquí, dentro de la misma hoja. Bien. Si doy un clic aquí y lo suelto, ya la selección se va. Debo seleccionar primero, suelto el clic y luego me posiciono en una de las 4 flechas, ¿lo ven? En este borde, o en este borde, en este borde, o en este borde. Y arrastro y posiciono donde yo quiero. Bien. Ya habiendo hecho esto, ya yo cumplo con la primera actividad que me solicitaron. La segunda, aquí veo la segunda hoja, miren acá, hoja de origen, nos requiere, favor mover los datos a hoja de destino dentro del mismo libro. Bien, estos datos que yo tengo acá, debo moverlo a una hoja que se llama hoja de destino dentro del mismo libro. ¿Por qué hace alusión aquí al libro? ¿Por qué? Porque en Word, por ejemplo, los documentos, cuando usted abre un documento de Word, por defecto, vamos a abrir un documento aquí nuevo. Mire aquí arriba, como dice en la barra de título, documento 1. ¿Ven? Ese es el nombre temporal que le pone Word a un archivo que no tiene nombre, que aún yo no le he colocado un nombre, le pone documento 1. En el caso de Excel, él le pone el nombre libro, libro 1. Bien, mírenlo acá, libro 1. Entonces, por eso ya él hace referencia, bueno, mira, que lo vas a mover dentro del mismo libro en una hoja de datos distinto. En este caso tengo la hoja de origen, que es donde están los datos, y tengo la hoja de destino, que es donde deben estar los datos una vez realizado el ejercicio. Como me habla de mover, no deben estar aquí los datos, porque es como si yo tomo un vaso y lo muevo de un lugar a otro. Ya no está en la posición anterior. Bien. Pero de todas formas, vamos a hacer un breve ejercicio aquí para mostrarle algunas funciones que es bueno que sepan, ¿bien? Entonces, aquí yo voy a seleccionar los datos que yo quiero mover. Y aquí, en la parte de portapapeles, ya vimos esas funciones en Word, donde copiar lo que hace es que duplica y cortar mueve, ¿se acuerdan? Son las mismas funciones acá. Si yo utilizo copiar, miren cómo se habilita ya el pegar, me voy a destino y aquí digo pegar, aquí está la información, pero como copiar duplica, la información sigue estando en la hoja de origen. Ahora, si yo la elimino perdón, si la elimino en, ¿dónde está? Si la elimino acá, entonces, a ver, perfecto. Entonces, si le digo aquí cortar, ya me voy a la hoja de destino, le digo pegar, y aquí ya la tengo pegado y en la hoja de origen no se encuentra. Bien. Hasta ahora vamos básico, de lo más básico, iniciando para que vayan bien. Entonces, vamos a ver la tercera, la cuarta hoja. Aquí nos dice, insertar una columna a la derecha del campo posición. Si se fijan, mira, aquí tenemos 3 columnas, nombre, posición y salario. Insertar una columna a la derecha del campo posición para colocar la fecha de entrada del empleado a la empresa. A la derecha de posición. Entonces, aquí ya yo debo, ustedes van a aprender a cómo insertar filas y columnas en esta hoja. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aquí insertar una columna, en este caso me está pidiendo, luego de posición debo de colocarme justo en la columna que le sigue, que es esta, salario, y encima de la letra, no acá, no, encima de la letra voy a hacer el clic derecho y le voy a decir acá insertar. Ya él sabe, como le di un clic derecho a la columna, él sabe que yo quiero que él inserte una columna.
y en este caso desplaza hacia la derecha salario y me hace el espacio para yo colocar aquí la fecha de el empleado. Bien, fecha de entrada en este caso. Hasta el momento, ¿todo bien? ¿Dudas, quejas, aclaraciones? Perfecto. Entonces, hay alguien que tiene un micrófono abierto. Si puede, por favor, para que así la grabación quede lo más... Ok, ya lo identifiqué. Bien, entonces, ya aquí podemos colocar la fecha de entrada del empleado. Luego debajo nos pide que debemos insertar una fila debajo de Victoria Marmolejos y digitar un personal de nuevo ingreso. Aquí tengo a Victoria Marmolejos, me coloco debajo y aquí le digo clic derecho encima del número, insertar, y mire cómo él desplaza a Fran Mercado hacia abajo y me hace el espacio justo debajo de Victoria Marmolejos. Aquí yo podría colocar, por ejemplo, Ramón Gutiérrez. Bien, entonces ya vimos cómo agregar tanto una columna como agregar una fila. Entonces ahora nos pide, debemos eliminar la columna sueldo, o en este caso salario, que es esta que está acá. Ahora vamos a aprender cómo eliminar la columna. Por ejemplo, aquí tengo clic derecho en la columna, eliminar, y ya aquí yo eliminé esa columna. Luego nos indica, mediante el uso de la tecla control, eliminar las filas de Juan Pérez y José Abreu. Entonces, me habla de fila. Aquí yo tengo Juan Pérez y José Abreu. Pero ¿por qué me habla de control? Porque si se fijan aquí, si yo hago clic derecho, eliminar, tengo que hacerlo 2 veces para cada uno de ellos. ¿Sí? Quizás en este momento hacer esos pasos con solamente 2 usuarios puede ser algo sencillo, pero si tenemos que hacerlo con 10 o con 15 personas, va a ser un trabajo tedioso. Entonces, una vez yo selecciono a Juan Pérez, presiono la tecla control, que es lo que me está pidiendo, y con control presionado presiono a José Abreu y los tantos más que yo quiero eliminar. Una vez termine mi selección, suelto la tecla de control y encima de uno de los números seleccionados hago un clic derecho y cuando presiono eliminar, se van a eliminar todos los que fueron seleccionados previamente. Bien. Ese es el beneficio, uno de los beneficios de la tecla control, de los usos que le damos a la tecla control en el caso del Excel. Bien. Entonces, ya vamos viendo cómo va a ir quedando el documento. Ya si el documento quedó así, así usted lo va a cargar. Según vayamos avanzando, esos cambios ya yo lo puedo ir identificando como que usted fue realizando la asignación tal cual. Bien, se le fue solicitado. Por último, aquí a la derecha tenemos otra hoja. Por último, en esta actividad. Y en esta hoja vamos a ver las diferentes opciones de pegado en Excel. Bien, o las más utilizadas. Entonces, en este caso, se nos está pidiendo que copiemos el contenido de la tabla y pegarlo de las 6 maneras disponibles en la función pegar a partir de la celda A9 y analizar las diferencias. Si se fijan aquí, nos han suministrado esta tabla de datos, la cual vamos a copiar y a partir de la celda A9 vamos a iniciar las diferentes opciones de pegado. Si se fijan acá, aquí yo tengo la opción de pegar, que yo si lo pego se va a pegar tal cual como estaba anteriormente. Dígase que aquí hay una fórmula, mira la fórmula aquí, si le pongo acá, también la fórmula está acá. Porque cuando yo utilizo esta función de pegar, se traen todos los datos, incluyendo las funciones. Bien. Pero aquí debajo tengo más opciones que puedo utilizar. Y dependiendo de la necesidad que yo tenga, voy a utilizar alguna de ellas. En algún momento de la vida se le va a presentar que usted quiere, por ejemplo, pegar solamente las fórmulas. Bien, si se fijan aquí, tenemos los datos aquí, mírenlo aquí, pero cuando venimos acá, aquí están las fórmulas, pero no tenemos el formato. Porque quizás usted quiere llevarse esos datos y utilizarlo en un formato distinto que usted está trabajando. Bien. Otra opción de pegado podría ser
fórmulas, formatos de fórmulas y números. En este caso, si se fijan aquí la diferencia, él le asignó un tipo específico de dato que se llama, en este caso, número o contabilidad, y adicional a eso tenemos las fórmulas. Miren acá. Bueno, cuando se refiere a los tipos de datos, aquí, en esta parte, Excel maneja los diferentes tipos de datos. Por lo general, el tipo de dato que se utiliza por defecto es el genérico, general, el cual nos dice que es sin formato específico. Pero aquí podemos tener formato de número, de moneda, el cual ya incluye el símbolo de peso, y así sucesivamente. El formato no es más que un enmascaramiento que cambia los datos de manera visual para nosotros. Bien, si se fijan aquí, aunque dentro de la celda podemos visualizar aquí que dice DOC 20.000 con su coma separadora de unidad de 1000 y sus separadores de los decimales, el valor real que tiene esa celda es 20.000, sin coma ni valores que tal. Lo ven acá en la barra de fórmula. Esta es la barra de fórmula. Aquí usted puede, la barra de fórmula yo digo que es el asistente de la persona que utiliza Excel. Bien, es de vital importancia para identificar errores que hayamos cometido al realizar cálculos en Excel. Bien, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, aquí yo tengo un sueldo neto, que el sueldo neto, por lo regular, aquí es igual al sueldo neto. ¿Quién me dice? De los que están aquí. Los de contabilidad, finanzas, sueldo neto. Al sueldo bruto menos el descuento que tú tienes del seguro médico ahí. Exactamente. Por el momento, muchas gracias, José Luis. Por el momento solamente tenemos un descuento y estamos trabajando sobre este. Entonces, si es así, yo le doy doble clic a esta celda y mire automáticamente aquí en la barra de fórmula me dice que el resultado que tenga esa celda es igual a lo que está en C26, y ya por eso ustedes empiezan a identificar por qué iniciamos hablando de la ubicación de una celda y cómo se llama la celda en la cual estoy ubicado. Y es precisamente por esto, porque cuando yo digo C26, vengo por acá, bueno, mírenlo aquí, C26. Menos D26, que es este valor que está acá. Bueno, entonces, de esa forma, ya yo, si este valor cambia y aumenta, por ejemplo, a 30.000 pesos, él automáticamente me recalcula todos los valores porque él está haciendo un reconocimiento de lo que contiene la celda y no del valor como tal que yo tengo acá, porque yo hubiese querido, perdón, yo hubiese podido poner acá 30.000 menos 900 y me iba a dar el mismo resultado. Bien, pero si hubiese hecho eso, si mañana hay un cambio o de sueldo o del porcentaje del seguro, entonces tengo que ir empleado por empleado a hacer el cambio de ese sueldo o de esa tasa que cambió para la próxima nómina, por ejemplo. Bien, entonces, por eso el uso que se le da a esto es a través de el nombre de la celda para hacer los cálculos matemáticos, que vamos a verlo más adelante. Bien, pero en lo que concierne los tipos de datos, entonces ya podemos visualizar aquí que estos son los tipos de datos que son permitidos. Si vamos a más formato, y aquí podemos ver una breve descripción, según voy seleccionando aquí los datos, el tipo de datos me va dando una breve descripción de para qué se utiliza. Incluso aquí puedo agregar cantidades decimales, agregar o quitar la coma representativa de las unidades de 1000. Y así sucesivamente vamos a ir profundizando sobre esto más adelante. Bien, pero es importante que sepan que hay diferentes tipos de datos. Entonces, ya tenemos 3 aquí agregados. Vamos a copiar algunos más para que así ustedes vayan viendo la diferencia. Y la idea es que ustedes aquí puedan colocar 6 diferencias y que puedan identificar cuál es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, este que está acá, mantener el formato de origen. Mantener el formato de origen, perdón. Si se fijan aquí, es muy similar al anterior,
No hay tanta diferencia a este. Él mantiene el formato tal cual como venga desde allá. Vamos a ver otro más. Sin bordes, aquí ese no vamos a anotar mucho porque porque tenemos una tabla agregada. En este caso, a lo que él se refiere con los bordes es lo siguiente. Ustedes ven estas cuadrículas que están acá. Esas cuadrículas grises son imaginarias. ¿A qué me refiero con imaginarias? Al momento de yo imprimir el documento, si yo quiero hacer una vista previa en archivo, imprimir, me doy cuenta que esas cuadrículas no están. Archivo imprimir es la vista previa que me indica cómo va a salir el documento impreso en la hoja cuando lo envíe a la impresora. Bien. Entonces, si se fijan aquí, donde no tengo formato, no está. Entonces, si yo quiero mostrar esas cuadrículas, yo utilizo una función, por ejemplo, esta que no tiene tabla, que se llama bordes, que son estas que están acá. Si yo le coloco, por ejemplo, acá todos los bordes y vuelvo nuevamente a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que ahora sí se muestran esos bordes. ¿Lo ven? Aquí en la negra. Entonces, si esta que está acá yo la copio y me coloco acá, y aquí le digo, por ejemplo, sin bordes, entonces miren lo que él hace. Me copia los datos, pero sin los bordes. Bien, sigue manteniéndose la fórmula y todo lo demás, pero en este caso no aplicó con esta de aquí arriba porque esto no es un borde, sino es una tabla que se agrega por acá, que ya es un objeto que lo vamos a ver más adelante también, a profundidad. Bien, entonces, quizá por eso no van a notar si lo hacen con este directamente en la opción sin borde la diferencia entre uno y otro. Vamos a copiar nuevamente. Y otra opción de pegar, no solamente es aquí, pueden hacer un clic derecho acá, y aquí van a ver las diferentes opciones, ¿lo ven? Por ejemplo, si yo quiero ver, por ejemplo, solo los valores, miren aquí los valores. Si se fijan en el anterior, en seguro médico, aquí en la barra de fórmula, yo tengo una fórmula que es el que realiza el cálculo. Como en este yo le dije que solamente son los valores, él no me trae las fórmulas. Mira, en el seguro médico no tengo fórmulas. Eso se da si en dado caso usted necesita utilizar esos valores para hacer otro cálculo en otro lugar. No dependen de unos valores que vengan de una hoja que estén calculando algún valor específico. Bien. Y por último, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, acá, vamos a copiarlo nuevamente. Vamos a hacer dos más. Aquí tengo la fotografía. Si yo quiero llevarme esa tabla como una imagen, por ejemplo, a PowerPoint o a algún lugar y presentarla, puedo llevármela como una fotografía. Bien, copiarla y esos datos se queden intactos sin importar para dónde yo lo lleve. Y también tengo por acá la opción de mantener el ancho de las columnas. Tener el ancho de las columnas. Si se fijan al inicio, acá, cuando yo moví dentro de la misma página, estos valores, si yo lo traigo acá otra vez, miren aquí cómo se ven todos correctamente. Bien. Si yo lo llevo, por ejemplo, y lo arrastro con esa misma herramienta que utilicé, lo traigo acá, él no me modificó el ancho de esa columna y hay informaciones que no se están mostrando acá. Pero me puedo dar cuenta porque cuando me posiciono acá en la barra de fórmulas, me muestra lo que contiene la celda, aunque no se esté mostrando acá, aunque se esté cortando acá, me lo muestra aquí. Bien. Ahora, si yo en vez de utilizar esa forma de arrastrado de los datos, hubiese dicho, por ejemplo, copiar, y me ubico por acá y le digo aquí la opción mantener el ancho de las celdas de origen. ¿Ven? Cuando yo le doy un clic, ella automáticamente hace el ajuste a las columnas para que el contenido se muestre totalmente. ¿Ven? En este caso utilicé copiar, pero pueden utilizar cortar y le va a dar el mismo resultado. Bien. Entonces, esas serían las opciones. Hay muchas opciones de pegado. Aquí, si se fijan, todas estas son opciones de pegados. Y aquí en pegado especial hay algunas un poco más avanzadas también que la vemos en Excel intermedio
y en Excel avanzado. Bien, entonces, ya con eso, ustedes van a guardar el archivo, guardar como, y le van a colocar aquí su nombre y la carpeta donde lo van a guardar. Tal cual como lo hemos visto anteriormente en Microsoft Word, la carpeta en este caso mía descarga. Puedo poner mi nombre acá, por ejemplo, de olvidar. Y ese es el archivo con esos cambios que usted nos va a compartir. Para yo con eso, entonces, hacer la evaluación de esa primera unidad. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración? ¿Está fácil, difícil? ¿Lo habían visto? Aparte de José Luis, yo sé que José Luis lo había visto. Bien, señores. Entonces, vamos a avanzar un poquito entonces a la segunda unidad. En la segunda unidad vamos a ver lo que se le llama el manejo rápido de información. La misma también tiene una instrucción y una guía de la unidad. Y en este caso, vamos a ver específicamente formatos de fuente, alineación, números y fechas. Bien, entonces, aquí tenemos la instrucción, que se la vamos a compartir, y la guía en este caso, que tiene 17 páginas, no es tan extensa, la cual vamos a manejar todos los datos. Si se fijan, la guía inicia hablando sobre las combinaciones de teclas. Y lo cierto es que en Excel, cuando manejamos las combinaciones de teclas para realizar funciones, va a llegar el momento en que ustedes van a utilizar el mouse para algunas cosas en específico. Esto hace que ustedes agilicen el uso de la herramienta. Ya cuando usted aprende a utilizar las combinaciones de teclas, y por eso hace mucho énfasis en esta unidad de entrada. Bien, entonces también le motivo, cabe mencionar que esas combinaciones de teclas pueden cambiar con el idioma del computador, como ya lo hemos visto anteriormente en Word también. Bien, la unidad también cuenta con su foro, que deben participar en él, tienen que participar en los foros que son evaluables y tienen calificaciones, los cuales también compartimos. El video de la unidad y la actividad de la unidad, que es la que vamos a ver ahora brevemente. En este caso, tenemos acá la... que me está dando un poco. Ahora sí. Ok, entonces aquí tengo, por ejemplo, las 3 hojas que debemos trabajar en esta unidad. Son orientadas a formato. Aquí tengo las instrucciones, por ejemplo, al texto que está en la celda A1, o sea que ya en esta unidad usted debe identificar cuál es la celda A1, que es esta de acá, la primera. Debemos agregar una fuente Arial Black, ya eso lo traemos desde Word, o sea que repasando que estamos. Tamaño 14, negrita, color del texto azul, relleno celeste. Bien, entonces, básicamente acá vamos a ir completando. Fuente Arial Black, tamaño 14, el color del texto azul, por acá tenemos la función de color del texto y aquí tenemos el color del fondo. Bien, entonces el texto azul y ese es celeste, pero yo me gusta ese más o menos. Luego me dice acá, centrado respecto al ancho de la tabla. Bien, en Excel, cada una de las celdas, voy a ampliar un poquito esto para mostrarlo. Cada una de las celdas tiene una alineación independiente. Si se fijan aquí, yo tengo las alineaciones
Por defecto, por ejemplo, en Word tenemos alineación horizontal. ¿Qué es alineación horizontal? Que yo puedo alinear, por ejemplo, a la izquierda por defecto, en el centro, miren aquí donde va, y a la derecha. Pero si se fijan, la alineación aquí se está haciendo en el espectro de esta celda en particular. O sea que cada celda yo puedo darle una alineación diferente. Bien. Adicional a ello, y una herramienta que no dispone Microsoft Word, es la alineación vertical. Esta parte de aquí arriba es la alineación vertical, la cual me permite yo alinear el texto en la parte de abajo de la celda, en el centro o en la parte superior de la celda. Bien, entonces yo puedo estar alineado en el centro de la celda o en el centro horizontal también, o en el centro vertical y alineado a la derecha, por ejemplo. Bien, entonces esta parte de la alineación horizontal y vertical es bien utilizada, es muy utilizada en esta herramienta. Entonces, pero en este caso, él no está siendo muy enfático en que tiene que ser centrado al ancho de la tabla. Y como ya vimos, por ejemplo, si yo centralizo acá, no va a estar con relación al ancho de la tabla que llega hasta acá. Para ello, vamos a utilizar una función que me va a permitir combinar todas estas celdas y centrar el contenido en la selección que yo tengo en este momento, que es justamente el ancho de la tabla. Para ello voy a utilizar esta función que se llama combinar y centrar. Bien. Y aquí, todas las celdas que existían aquí en esta fila hasta esta selección fueron combinadas en una única celda que ya se llama A1. Y el contenido de esa celda en ese momento fue centralizado, como se ve acá. Bien. Entonces, si se fijan, básicamente lo que vamos haciendo es llevándolo para que vayan utilizando nuevas funciones y vayan viendo para qué se utilizan. Bien, entonces luego nos dice por acá que debemos inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Para yo inclinar esto, por ejemplo, doy un clic derecho en la selección de la celda, voy a formatos de celda, y aquí tengo varias ventanas. Si se fijan, aquí veo los diferentes tipos de datos que vimos anteriormente aquí arriba, pero aquí tengo la pestaña de alineación. Aquí puedo aumentar los grados o reducirlos, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Incluso puedo colocar el texto escrito así de manera vertical, como se muestra acá, si tengo la necesidad. Así se muestra el texto. Si amplío acá entre el 1 y el 2, se muestran estas dobles flechas, puedo variar el alto de la fila. Algo así. Igual acá puedo variar el ancho de la columna. Bien. Entre una columna y otra. Luego nos pide que al texto que se encuentra en la fila 3 como encabezado, que es este que está acá, vamos a agregarle, ¿qué nos pide? Fuente de tamaño 13. Básicamente aquí lo que busca es que aprendamos que el 13 no existe, que hay que insertarlo manualmente. Son valores que son impares, se pueden insertar manualmente. Negrita, acá. Cursiva, que ya lo hemos visto anteriormente. Centrado horizontalmente, ya empieza a hacer uso de ese término que no lo hemos visto anteriormente. Color del texto, rojo, vamos a utilizar acá. Y el relleno rosado. En este caso, parecido a esto. Luego, desde A4 hasta F20, desde A4 hasta F20, vamos a utilizar acá centrado vertical y la fuente Arial. Entonces ya aquí debemos identificar qué es centrado vertical, este es el horizontal y este es el vertical, y la letra Arial hasta acá. Luego nos pide que debemos al texto de la celda A22 y B22 aplicar el comando ajustar texto. Si se fijan aquí, vamos a buscar las celdas, ya le va llevando, le va guiando para que usted vaya identificando cuáles son las celdas. Me ubico por acá porque ya yo sé dónde está. A22, mírenlo aquí, A22 es esta que está acá. B22 es esta que está acá. Me está pidiendo que aplique el comando ajustar texto. Ese comando no lo hemos visto. Si se fijan aquí, la dificultad que tenemos acá es la siguiente.
tengo aquí responsable, pero dentro de la barra de fórmula veo que hay un texto que nos está mostrando. Igual que en B22 tengo aquí Blanca Torres, hay texto que nos está mostrando. No puedo anchar la columna porque ya hasta aquí llega la página y si la ancho un poco más, me va a salir ese contenido en otra hoja. Tengo la necesidad de que se muestre ese contenido acá. ¿Y cómo lo voy a hacer? Utilizando esa herramienta de aplicar comando ajustar texto. Esa herramienta está aquí, arriba de central, combinar y central. Se llama ajustar texto. Y lo que hace es lo siguiente. Yo voy a variar un poco el alto de la fila. Y la función lo que hace es que redistribuye el texto para que se muestre en el alto de la fila. Se distribuye en esa misma celda sin yo tener la necesidad de cambiar el ancho de la columna. ¿Lo ven? Entonces ya yo teniéndolo así, si quiero, lo puedo dar una alineación vertical, una alineación horizontal, se vea más o menos así. Pero no tuve la necesidad de cambiar el ancho de la columna y que el texto se me vaya a otra página. Simplemente se creció un poquito más hacia abajo el contenido. Bien, entonces esa es la función de ajustar texto. Luego nos pide que al rango desde A3 hasta F20 debemos aplicar los bordes de línea delgada negra desde A3 a F20. Entonces, ¿se acuerdan que vimos en la clase, en la actividad pasada? La parte de bordes, borde simple en este caso, todos los bordes, ¿ven? Se muestra de esta forma. Pero en este caso me pide algo adicional. Me dice que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. El contorno quiere decir la parte externa de la tabla. Para ello, ya yo debo de venir acá, aunque aquí me dice, por ejemplo, la parte superior, la parte inferior, los bordes externos, pero ya me está pidiendo algo muy específico. Es un doble línea, un color específico. O sea, para yo hacer eso, vengo acá, más bordes, que viene siendo como una función un poquito más avanzada. Y aquí yo puedo seleccionar el estilo del trazado, en este caso una doble línea. Puedo seleccionar el color de ese trazado, en este caso es este. Y aquí puedo seleccionar qué parte de la celda yo quiero que se vea afectado con ese cambio que yo estoy haciendo. Puedo hacerlo por una parte específica de la celda, la parte superior, la parte inferior. Puedo hacerlo por el contorno, que en este caso es lo que nos están pidiendo, o la parte interior de la tabla. Bien, en este caso el contorno. Digo aceptar. Ya puedo visualizar que en el borde tengo una doble línea azul y en el interior sigo teniendo un borde simple. Bien. Luego nos dice que debajo de la fila del encabezado debemos aplicar una línea gruesa roja, básicamente para que sigamos practicando. Entonces aquí yo vengo, selecciono el encabezado, vuelvo otra vez a más bordes, y acá voy a hacer una línea gruesa, roja, pero él me dice que es abajo del encabezado, entonces ya yo no puedo utilizar ninguna de estas dos. Miren aquí cómo se muestra, cómo está en la actualidad. La parte superior de este encabezado está en doble línea azul y la parte inferior está en línea borde sencillo negro. Entonces, aquí yo le voy a decir, bueno, mira, aquí es donde yo quiero aplicar porque es la parte inferior que lo quiere. Esto que yo seleccioné aquí, aplícamelo aquí. También lo hubiese podido aplicar a las filas, a las líneas del centro, si quisiera, y a todas las demás, si quisiera. Bien. Le digo aceptar, y ya mire acá cómo él se muestra de esta forma. Si se fijan, aquí me eliminó esto. Vamos a hacerlo nuevamente, porque la idea es que quede más o menos de esta forma. Así. Por último, nos dice que debemos al rango de C23 y C27 alinearlo a sangría. El rango, cuando me habla de un rango de C23 a C27, es unas varias celdas. En este caso, C23 está aquí, la selecciono. C27 hasta acá. Aparentemente, estas son como sucursales y este es el tema. Bien, o el título. Y él quiere que quede como hacia la derecha, aplicarle una sangría. Entonces aquí yo tengo las opciones de disminuir la sangría o de aumentar la sangría.
Entonces puedo mover el contenido hacia la derecha o a la izquierda dependiendo de la necesidad que yo tenga, sin tener que alinearlo. Bien, esto es independiente a la alineación. Al final, ya terminado todo esto, si hago una vista previa, el documento debe verse de esta forma. Bien, más o menos. Entonces, básicamente, aquí lo que se les pide es que se le vaya aplicando todo ese formato una vez concluyan con todas las demás páginas. Entonces, van a guardar igual esa actividad y la van a cargar acá. O bueno, en este caso la van a guardar. Pero si nos habilitan la plataforma antes, como estamos grabando esta sesión, la deben cargar acá en la unidad 2 o en coloque aquí la unidad 2 de Excel. Vamos a estar preparando ese contenido ahí para que lo vean. Bien, entonces, con relación a estas que están acá, ya profundizamos un poquito más en el tema de los tipos de datos. En este caso particular, estamos trabajando con los formatos de fecha, que son diferentes. En este caso suministramos datos y en las primeras dos columnas, por ejemplo, estamos mostrando las fechas de formato corto y las fechas de formato largo. Bien. En este caso me fui creo que un poquito más adelante, pero ya estamos acá, vamos a aplicar esto. Entonces, la ficha de formato largo. En estas dos primeras columnas no hay que hacer nada, simplemente ver la diferencia entre un formato y otro. Si se fijan aquí, tenemos fechas de formato corto, fechas de formato largo. ¿Ven? Y, por ejemplo, en este caso se nos está solicitando que se muestre solamente el día, donde tenemos estas fechas y queremos, por ejemplo, que solamente se muestre el día, asumiendo que el primer campo representa el día. Bien, para hacer esto, básicamente yo debo ya empezar a jugar con los formatos de los datos, o el tipo de datos. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a decir más formatos. Voy a venir acá donde dice personalizado. Y si quiero que me muestre esos días, solamente vengo acá y le digo, mira, muéstrame solamente los días. 2D, desde de día a día. Bien. Ya él automáticamente me va a mostrar solamente los días, pero eso es visualmente. Miren acá, según yo voy moviéndome en la barra de nombres, la barra de fórmula, perdón, aquí ella me va mostrando las fechas completas. Recuerden que el formato es una ilusión óptica. Bien, es solamente para que usted lo vea de una forma, aunque detrás el contenido sigue estando de la forma en la cual fue introducido. Bien, por ejemplo, en este que nos dice acá, día de semana abreviado. Básicamente hacemos la misma selección, indicamos acá más formatos y en personalizado, en vez de utilizar 2D, vamos a utilizar 3D. Y ya él me va a indicar qué día de eso que están ahí fue lunes, viernes, pero de manera abreviada, porque solamente tenemos 3 o 4 caracteres para colocar esa información, por ejemplo. Pero si quisiéramos, por ejemplo, el día completo, qué día cayó esa fecha, entonces yo puedo hacerlo acá y en vez de colocar 3D, coloco 4D. Personalizado, 2, 3, 4, y ya automáticamente me va a decir acá cuáles de los días en completo se ven acá. Claro, en este caso tenemos fechas diferentes y por eso no se ven los mismos días, pero entendemos la idea, ¿no? Entonces, este mismo comportamiento que hemos visualizado acá, lo vamos a aplicar tanto para meses y para años. Bien, tomando en consideración, por ejemplo, en el caso de mes, si venimos acá, personalizada, el mes está representado con la M, 3M, entonces en este caso acá sería marzo. ¿Lo ven? Y el año está representado por la Y, en este caso, de year, en inglés. Bien. Más formatos de números, personalizado. Ah, bueno, aquí lo tenemos con A de año. Entonces sería acá las dos últimas cifras del año. Entonces aquí si se fijan, mira aquí cómo está representado el 2019 con el 19. Le digo aceptar.
Pero si quiero ver el año completo, ya sé que tengo que agregar 4A. ¿Está bien? Entonces, de esta forma yo puedo enmascarar el contenido para que me muestre la información que yo quiera sin la necesidad de yo modificar el contenido. Bien, porque imagínense que tengamos que hacer esa modificación a cada una de esas filas. Es mucho contenido. En este caso son pocos porque son 20 y algo, pero si fueran miles, cientos, es mucho trabajo. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí una fecha y yo quisiera aquí, me dice que debo agregar una fecha con texto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando utilizamos? No lo hemos utilizado acá todavía. Pero, por ejemplo, acá la fecha con texto, yo podría hacer lo mismo. Vengo acá, más formatos, personalizado, y aquí tengo la fecha. ¿Lo ven? Pero si aquí yo puedo, si quisiera agregar, por ejemplo, el año es, los puntos, la fecha es, los puntos. Ese texto que yo voy a insertar, debo insertarlo entre comillas doble. Shift 2 delante y Shift 2 detrás. Miren cómo se muestra. Mire aquí en la muestra, cómo se muestra antes de yo agregarle la comilla doble, porque él no identifica ese valor. Bien, como un formato de fecha. Ahora, cuando yo lo inserto entre comillas doble, con Shift 2, él me dice, ok, eso que tú estás introduciendo es una cadena de caracteres que tú quieres mostrar junto a la fecha. Pero debo ingresarle las comillas dobles delante. Bien, le digo aceptar y ya miren aquí como él me agrega ese contenido, me formatea el texto y en la barra de fórmulas todavía sigue estando solamente la fecha. Bien, no sigue, el contenido que estoy viendo acá es solamente un enmascaramiento. Bien, entonces esto aplica, por ejemplo, también ese enmascaramiento, aunque no está dentro de la práctica, es bueno que lo sepamos. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de insertar una cantidad de dígitos numéricos, vamos a suponer que ustedes tienen la necesidad de crear una base de datos de 10.000 teléfonos, números telefónicos, que están en un documento a mano, una encuesta se hizo en la calle, y usted tiene datos, informaciones de cliente que quiere pasar acá. Tiene 10.000 números telefónicos escritos a mano. Pero tomar en consideración que solamente el formato de un número telefónico ya es algo complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo llevo aquí a Excel, le digo más formatos, personalizado, yo puedo crear aquí un formato personalizado para todas esas celdas que yo tengo seleccionado, aunque estén en blanco. Aunque estén en blanco. Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, mira, el formato que yo necesito que tú utilices para esa celda que tengo seleccionada es el siguiente. Abro el paréntesis. Dentro de ese paréntesis van a haber 1, 2, 3 símbolos numéricos o números, dígitos numéricos. Pueden ser cualquiera. Los símbolos de números aquí representan que puede ser un número cualquiera, número dinámico. En los paréntesis representan un carácter que va a ser mostrado tal cual. Guión. Pero sabemos, ¿verdad?, que esos 3 dígitos numéricos representan el código de área, 829, 809, 849. Luego, los 3 primeros dígitos luego del código de área, guión, los otros 4 dígitos que van luego de acá. Yo le voy a dar a aceptar. Y hasta el momento no ha pasado nada más que esas celdas cambiaron el formato personalizado y asumieron ese formato que yo le introduje. Si yo le doy un clic aquí afuera, por ejemplo, miren, esta está en formato general, pero estas están en formato personalizado. Miren aquí arriba. Me cambio, general. Me cambio, personalizado. Me cambio para acá, personalizado. Bien. Fecha, miren, estas son fechas. Miren aquí. Entonces, el tipo de datos que yo tenga insertado en una celda va a representar aquí el tipo de datos que yo tenga seleccionado. Entonces, tomando como ejemplo lo que vimos anteriormente, entonces aquí ya yo puedo directamente, con facilidad, decir, por ejemplo, tengo aquí mi lista de números, digo 809-555-97, tal.
Cuando presiono Enter, ya él automáticamente asume ese enmascaramiento. 849. Parece que se me fue, me faltó un número. Ustedes ven cómo él automáticamente va asumiendo el formato que yo personalicé en base a un parámetro ya preestablecido, claro está. Entonces, no necesariamente tiene que ser un valor, un teléfono numérico. Si ustedes manejan alguna nomenclatura específica de datos, pueden utilizar esta herramienta para eso también. Bien. Entonces, eso por ese lado. Adicional a esto, tenemos también lo que es, porque vimos ya la parte de la selección de las celdas, que eso lo vimos en la actividad anterior, y vimos también el movimiento de los datos de una celda a otra con las 4 flechas, ¿bien? Eso lo vimos también. Ahora, el tercer comportamiento que van a ver en el cursor es el siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo una secuencia de valores numéricos. Bien, que yo quiero adaptar en este caso. Y aquí tengo bien, mira, aquí tengo números que selecciono, primero selecciono, y tengo aquí, mira aquí las 4 flechas, ¿lo ven? Pero en la parte inferior derecha tengo acá esta cruz negra sin flechas, ¿lo ven? Cuando arrastro, él sigue el mismo comportamiento que trae anteriormente la secuencia de valores numéricos que estoy calculando. Bien, si hago ese mismo ejercicio con estos dígitos, él va a tomar ese mismo patrón y va a seguir en base a los saltos previos que yo tenía anteriormente, la secuencia, ¿lo ven? Igual acá, si se fijan aquí fue de 5 en 5, de 1 en 1 y aquí de 10 en 10. Bien, en el caso de los días de la semana, también él me lo repite acá. En el caso de los meses, también me lo repite. Aquí se dan 2 escenarios. Primero es el tema del arrastre con la flecha, con la cruz negra. Y el segundo es la lista personalizada, que estas listas ya vienen preestablecidas por defecto por el sistema. Esta él asume el patrón de saltos y él automáticamente lo crea en el momento de la ejecución. Pero también nosotros podemos crear nuestras propias listas personalizadas para para esas listas que nosotros usamos con cierta frecuencia y que no queremos estar digitándola todo el tiempo. Podemos crear listas como esta que podamos colocar, por ejemplo, Juan Pérez, y que si yo arrastro, entonces ya aquí vienen todos los demás que ya por lo regular trabajan con un proceso, por ejemplo. Entonces, bueno, ya básicamente sería eso por hoy. Les voy a dejar de tarea el comportamiento del formato de número, que es esta que está acá, la cual van a asistirse del audiovisual de la unidad, que es este que está acá, que también se lo voy a estar compartiendo con el material que les voy a compartir entre hoy ya y mañana en la mañana. Hasta luego. Espero poderlo hacer hoy. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Es el momento, señores. ¿Qué tal la clase de hoy? ¿Les gustó? A mí me parece bastante interesante. Excelente, muchas gracias. Nada, señores, a seguir trabajando entonces. Espero tener la plataforma ya disponible esta semana, de verdad que sí. Y cualquier duda que tengan, estamos por acá para apoyarles. Siéntanse en la confianza por los canales que así entiendan considerables. Bueno, hasta la próxima. Fuerte abrazo. Bye, bye.